en esta serie en el libro de Josué. Hoy vamos a darle un vistazo al capítulo 7. Si tienes tu Biblia, encuentra tu Biblia en el capítulo 7 del libro de Josué y así podemos nosotros juntos mirar. En este capítulo vamos a una vez más tomar un vistazo a los descendientes de Jacob, los hijos de Israel, el pueblo de Dios. Y al tomar este vistazo, yo quiero que cada uno de nosotros podamos mirar que al cerrar el capítulo 6, encontramos a un pueblo de Dios que está caminando en las nubes, en el sentido de victorias, de cosas grandes que Dios ha hecho. Tienen toda una exuberancia victoriosa, están llenos de alegría y gozo y celebración y festividad, porque Dios les ha dado victoria. En el capítulo 6, una de las ciudades más grandes que era casi impenetrable e inconquistable había sido conquistada. Dios les había dado victoria y había logrado Dios llevarlos a victoria y ellos habían alcanzado todo esto. En ese contexto venimos y puedo imaginar yo a un padre, a un hermano, a un tío, a un primo, a un familiar contando historias a sus seres queridos de lo que ellos habían mirado personalmente. Porque al igual que todo puede ser un evento, pero todos miramos desde diferente ángulo, todos miramos desde diferente perspectiva. Y me imagino cada uno de ellos tuvo oportunidad de poder hablar de lo que ellos habían mirado y al estar en su casa pudieron compartir con sus familiares y enfatizar, hacer hincapié en aquellas cosas que Dios había hecho. Y no puedo dejar de pensar en quizás aquel padre que estaba diciéndole a sus hijos y contándole allí de todo, cómo esta pared, esta muralla, esta ciudad había sido conquistada, diciéndoles a estos niños, hablándoles del poder de Dios, hablándoles de las maravillas de Dios, porque en efecto, piense un momento, un lugar que ha tomado años en construir como una ciudad, una pared que es impenetrable, una pared que no va a sucumbir fácilmente y en cosa de segundos ha sido derrumbada y eso lo miraron con sus propios ojos. Eso era una experiencia indescriptible y quizás me imagino esa noche anterior habían estado estos padres, estos varones, estos esposos, estos familiares, hombres de guerra, hablando de todo lo que habían mirado. Y al estar mirando todo eso, me puedo imaginar el énfasis que ellos estaban haciendo, hablando a sus familiares de guardar la fe, de decirles lo importante que es no solamente mantener, pero guardar la fe. Y con ese pensamiento quiero llevarlos, que vayamos juntos al capítulo 7 del libro de Josué, y vamos a leer el verso 1, y quiero hablar en esta hora de fe rota, fe rota. Y dice el verso 1 de esta manera: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Eso es lo que dice el verso 1. Solamente quiero hacer énfasis en la palabra donde la Biblia dice cometieron prevaricación. Quiere decir que rompieron su fe, rompieron su lealtad a Dios o su obediencia, desobedecieron. Esos son contextos para poder entender esta palabra prevaricación, que ya no se usa hoy en día, no la vamos a oír, no la vamos a usar en el diario vivir. Pero lo que se estaba comunicando era la idea de que alguien que sabía hacer algo, en lugar de hacerlo, había hecho lo contrario. Y esa es la idea detrás de ello. Lo otro que quiero que noten y tomemos cuidado un momento en mirar es que aquí está una persona, su nombre es Acán. Y el nombre Acán, que también se puede interpretar como Acar, con una R en lugar de N, Acán, Acar, significa uno que se mete en problemas, un problemático, de otra manera dicho. Eso significa el nombre Acán. Y le decía al grupo anterior en inglés que yo sé que la gente pone nombres interesantes a sus hijos porque les gusta cómo se ve, cómo se escribe y cómo suena. Pero yo pienso que cae en la categoría de Jezabel,
en la categoría de Judas, y no creo que ustedes quieran llamarle a uno de sus hijos Acán o Acar. Significa uno que se mete en problemas, un problemático, a troublemaker. Y mirando este texto, y cuando estamos hablando de esta idea de fe, yo quiero que nosotros podamos entender a lo que estamos hablando cuando digo fe rota. La palabra fe la podemos explicar de muchas maneras, y pudiera yo y usted entenderla en primer lugar como una idea que explica un grupo religioso que tiene una serie de creencias, estipulaciones que ellos respaldan, practican y viven por ellas. Eso hablaría de fe en un contexto de un grupo religioso. Pudiéramos así entender la fe. La palabra fe también la podemos entender desde la perspectiva de la Biblia cuando ésta habla y dice que Dios ha dado don de fe. Quiere decir que algunas personas tienen, por la presencia de Dios y algo que Dios les ha dado en particular a esta persona, tiene la capacidad de confiar y creer en Dios en cosas sobrenaturales más fácil que otros, y eso sería el don de fe. Entonces pudiéramos decir, cuando hablamos de fe, pudiéramos explicarlo desde la perspectiva de los dones de Dios. Pero también lo pudiéramos explicar desde el concepto del fruto del Espíritu, que iría relacionado con los dones. Y la Biblia nos dice que el fruto del Espíritu, parte de ese fruto, no solamente es amor, gozo y paz, pero también fe. Entonces, pudiéramos decir, ok, la fe quiere decir, son las creencias que un grupo religioso tiene y practica y vive por ellas, o puede ser que la fe sea un don o parte del fruto del Espíritu, algo que resulta por la relación con Dios, o pudiéramos decir y explicarlo de una tercera manera y decir que la fe se puede describir como tener confianza total y depositar esta confianza en un ser supremo que está más allá de lo que nosotros podemos. En este caso estaríamos hablando de poner nuestra confianza en un Dios supremo, en Dios. Y estoy persuadido que este texto, cuando ustedes regresan conmigo y dice, pero los hijos de Israel cometieron prevaricación, esta palabra prevaricación está diciendo que la confianza que le tenían a Jehová o a Dios de Israel y estaba entretejida en la fábrica del diario vivir de ellos lo habían roto, lo habían desconectado. Entonces, el romper fe quiere decir empezar a desligar algo que has estado trabajando en ello con Dios. Y no es algo que ocurre hoy en día, no ocurre de la noche a la mañana o súbito, pero va ocurriendo paulatinamente, como por ejemplo va despegando algunas áreas poco a poco hasta que empieza a haber un distanciamiento. En el Antiguo Testamento, en el caso de Acán y la historia que vamos a mirar en el capítulo 7, vamos a descubrir que esto va a venir a ocurrir de una manera súbita, de una manera rápida. Pero ocurre porque hubo una acción. Entonces, mirando esta idea, este concepto de lo que está ocurriendo acá, yo quiero que nosotros podamos mirar que teniendo en este contexto, en el capítulo 7, el pueblo, los descendientes de Jacob, los hijos de Israel, el pueblo de Dios debería estar entrando en el capítulo 7 con toda la victoria, con toda la alegría, con toda la celebración que habían tenido en el capítulo 6, pero desafortunadamente, si ustedes notan conmigo una vez más, el versículo 1 dice y cierra la parte del versículo 1 diciendo, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Noten que no dice se encendió solamente contra Acán, contra la persona culpable, pero la ira de Dios ahora se había levantado contra toda la nación, contra los descendientes de Jacob, los hijos de Israel, el pueblo de Dios. Y eso me hace pensar algo que quiero que tú y yo sepamos. Ahí donde estás, ahí meditando tú en Dios, quizás alguna vez tú se has preguntado, quizás a lo mejor mi abuelita que oraba, mi mamá que iba a la iglesia, quizás por ella yo alcance algunos beneficios. Déjame decirte que no hay beneficios ni tampoco hay efectos de maldad que vienen y tú eres culpable por ellos o eres beneficiado por ellos. Eres influenciado
pero no eres necesariamente beneficiado. En otras palabras, una mujer justa, un hombre justo, un abuelo, un padre, una madre, porque ellos hayan sido fieles con Dios, no quiere decir que tú vas a beneficiarte del esfuerzo de ellos. Y eso es lo que encontramos de diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es que en el Antiguo Testamento, cuando una nación, cuando un padre hacía lo bueno, los hijos eran beneficiados por ello. Eran no solamente beneficiados, pero eran parte de esa misma bendición. Pero de igual manera, cuando el padre hacía algo malo, ahora los hijos eran también parte del sufrimiento. Y lo vamos a ver en esta narrativa del capítulo 7, y es algo que vamos a poder nosotros mirar juntos. Yo sé que en muchas ocasiones han habido victorias, momentos grandes que hemos tenido con Dios, y de repente, después de estar en esta euforia de lo bonito, la experiencia con Dios, la presencia de Dios grande y todo eso, culminamos al siguiente momento cayendo sobre nuestras narices o fallando o cometiendo un error o cayendo en una situación adversa. Y esto es lo que le estaba pasando a este pueblo en este capítulo. Yo encuentro y pudiera encontrar 20 cosas, pero creo que 3 nos van a ayudar para entender esta idea de una fe rota. Y la primera cosa que encuentro, la primera situación que viene a dar evidencia de que hay una fe rota no solamente en Acán, sino en el resto del pueblo, es que cuando rompes o cuando rompemos nosotros nuestra fe con Dios, nuestro estado emocional se desbarata. Escucha bien lo que digo. Cuando rompemos nuestra fe con Dios, no estoy diciendo nunca tenemos ninguna situación emocional mientras estamos sirviendo a Dios. Cuando estamos sirviendo a Dios hay frustración, hay desesperación, hay personas que se deprimen aun cuando todo está bien entre ellos y Dios. Pero hay situaciones que somos seres humanos, somos seres naturales y pasamos por estas experiencias. Pero estoy hablando de que cuando una persona rompe este entretejido con Dios y se empieza a distanciar, ahora su estado emocional se va a desbaratar. ¿Qué quiero decir con ello? Fíjate lo que dice el verso 5. Dice, y los de ahí, esta era una ciudad, y les voy a decir la historia, si no han leído el capítulo, si ya lo saben me van a entender. Dice, y los de ahí, como decir los de Oakland, o decir los de Los Ángeles, o decir los de Nueva York, los de ahí mataron de ellos unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Fíjense esa frase, el corazón de ellos desfalleció. Esa frase se había usado, la usamos en el capítulo 2, la usamos en el capítulo 6, cuando Rahab estaba describiendo a todas las naciones de Canaán. Ella le había dicho al pueblo de Israel, ¿saben qué? Estas naciones todas están desfallecidas porque le tienen miedo al Dios de ustedes y saben que vamos a ser entregados en manos de ustedes. O esta frase, que tuvieran el corazón desfallecido y estuvieran deshechos como agua o vinieron a ser como agua, eso lo que indica es esto: cuando ustedes derrama agua pierde su forma, y cuando está en el vaso el agua tiene la forma del vaso, cuando la desparrama se desfigura. Entonces esa idea, eso de quedar fuera de control, fuera de contenido, es algo que es difícil entender cuando ustedes están leyendo un capítulo detrás de otro capítulo de una nación que había estado experimentando las cosas victoriosas de Dios. Ahora en el capítulo 7 son destruidos y derrotados en la primera batalla por un pueblo chico. La ciudad de ahí no era poderosa, la ciudad de ahí no era grande. El ejército de ellos ni siquiera era tan grande. Si ustedes leen el pasaje van a darse cuenta que Josué les dijo, pues lleven unos 2,000 o 3,000 hombres, no tienen que ir todos porque con ese número de personas ustedes pueden ganar la batalla. Y se van 3,000 hombres, 3,000 hombres, es todo lo que fueron para ir a derrotar una ciudad chiquita, conquistarla. Pero en el viaje a irlo a hacer, en lugar de tener victoria, después de haber tenido una victoria sobrenatural sobre murallas invencibles, murallas impenetrables, sobre un ejército, una ciudad llena de hombres guerreros valientes de guerra,
ahora van contra una ciudad más pequeña y son derrotados. Y estando en esa situación, ahora toda la nación de Israel se encuentra desalentada. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Después de tener un momento especial y fuerte y grande con Dios, de repente algo sucede y las cosas no empiezan a marchar bien. Y tenemos que detenernos para reflexionar qué está pasando. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando en mi casa? ¿Qué está pasando en mi ciudad? ¿Qué está pasando en mi país? ¿Qué está pasando en mi escuela? ¿Qué está pasando en mi trabajo? ¿Qué está pasando en mi contexto? Y el momento de detenernos viene a ocurrir porque que ustedes miran el texto, dice la Biblia que cuando estos fueron, la razón por qué ellos van a encontrar derrota es porque se ha roto la fe. Lo que viene a hacer es que las consecuencias de que uno Acán haya hecho algo malo ahora ha afectado a todos los demás. Todos los demás ahora son culpables delante de Dios como si ellos hubieran sido Acán. Y eso es algo interesante que viene a ocurrir aquí. La fe rota o cuando rompemos fe con Dios, nuestro estado emocional se va a desbaratar. Porque fíjense que dice el verso 5, termina diciendo, por lo cual el corazón del pueblo, no era de Acán, era de todos, desfalleció y vino a ser como agua. Ahora aquel pueblo que estaba pensando somos invencibles, ahora empezaron a pensar, nos derrotaron, nos vencieron. Perdimos y se han quedado sorprendidos y extrañados. Es como esa serie mundial de béisbol o el Super Bowl o otro donde el mejor equipo pierde y todos los aficionados se quedan tristes y descorazonados, están destruidos porque perdieron. De esta manera se encontraba toda la nación. El momento de victoria había estado del lado de ellos, como dicen en el mundo de la navegación, el viento estaba detrás de sus velas. Y se podía mover el velero con toda la fuerza que quería, pero ahora en lugar de eso habían llegado a una derrota. Y les dije, el nombre Acán significa problemático. Y vamos a encontrar la historia, dice que el problemático fue encontrado en una área, en un valle, y ese valle absorbió el nombre de él, y se llama el Valle de Acar, o el Valle de los Problemas, porque allí fue donde vino a haber un momento de justicia. Pero yo quiero que tú y yo entendamos que no podemos arriesgar romper nuestra relación con Dios. No vale la pena romper nuestra fe con Dios, a pesar de lo que estemos enfrentando. Porque lo que va a pasar es que lo primero que empieza a ser afectado son nuestras emociones. Cómo nosotros nos vamos a sentir, cómo nosotros vamos a operar. Y todo eso va a entrar en esta lucha. La segunda cosa que encontramos en este capítulo, y vamos a mirar, es que cuando rompemos fe con Dios, viajamos por camino de errores y males o pecados. Cuando rompemos fe con Dios, viajamos por camino de errores y de males. Quiere decir que una cosa nos va a llevar a otra y otra nos va a llevar a otra y otra nos va a llevar a otra. Cuando miramos el pasaje aquí es verso 10 al 12, si lo pueden leer conmigo, dice, y Jehová dijo a Josué, levántate porque te postras así sobre tu rostro. O sea que Josué estaba angustiado por lo que había pasado. El verso 11, Israel ha pecado y aún han quebrado o quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema o de lo que había sido consagrado para destrucción, eso quiere decir. Y hasta han hurtado, han mentido y han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, o sea, van a ser derrotados. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Mire, esto es lo que habla de la gracia de Dios. Cuando nosotros cometemos errores, cometemos faltas, cuando nosotros pecamos, Dios debería de destruirnos como lo hacían en el Antiguo Testamento. Cuando alguien pecaba lo apedreaban y lo mataban. Cuando alguien hacía algo, a veces en este caso lo quemaron. Pero Dios es tan misericordioso que nosotros hacemos faltas y Él dice, pero si te arrepientes, pero si haces lo correcto, si haces un ajuste. Y esto es lo que va a pasar aquí. Cuando rompemos fe con Dios,
nos vamos a encontrar viajando en el camino de errores y faltas, y esto es lo que viene a pasar, y esto es lo que vengo a mirar. La descripción del texto dice que hubo transgresión, que hubo pecado, que hubo hurto de cosas que eran dedicadas para destrucción y también cosas que eran dedicadas para Dios. Pero también no solamente hubo hurto, sino también el hurto llevó a mentiras. El hurto dirigió a mentiras y en las mentiras llevó a tomar cosas que eran dedicadas a destrucción o dedicadas a Dios. Entonces, ¿cómo puedo explicar esto de la mejor manera que lo puedo explicar? Y lo he explicado antes así y quiero que lo entienda de esta manera. En un campo de golf hay una zona verde, la zona donde está el agujero principal donde ponen la bandera. Cuando alguien está jugando golf, tiene que tirar la pelotita en ese hoyo al final. Aprendí una vez de parte de alguien que trabajaba en el campo de golf, manteniendo ese lugar, que ese agujerito tiene que ser cambiado todos los días, porque se viene a deformar la copita de tanto correr la pelota y entrar todo el día. El filo del agujero y el balance de la copa empieza a cambiar al punto de que se inclina de algún lugar milésimas, pero eso ya detiene la pelota o la hace que entre muy fácil. Entonces, todos los días ese agujero tiene que ser reemplazado con el nuevo agujero, el contenido del nuevo agujero, el pedacito que sale, lo meten en el antiguo y ahora este nuevo agujero viene a ser el nuevo hoyo. Y eso sucede todos los días en ese campo de golf, en ese verde. Entonces, pensando en eso, estaba pensando, cuando nosotros rompemos fe con Dios, nos vamos a encontrar en ese camino de tener que estar abriendo un nuevo hoyo para llenar el hoyo malo o el hoyo de error. Porque una mentira lleva a otra mentira y otra mentira lleva a otra mentira y un robo lleva a otro robo. Y si alguien roba, tiene que engañar, tiene que decir mentira. No, yo no me lo robé. Y si alguien, en este caso fue lo que le estaba pasando a Acán, había llevado un lingote de oro, había llevado unas monedas de plata y había llevado una vestimenta que eran preciosas, pero habían sido apartadas para Dios. Esas habían sido consagradas. Todo lo demás había sido consagrado para destruirse. Pero estando en este caso es que al romper la fe con Dios, uno se encuentra viajando en este camino de errores. Y empieza lo que antes era fuerte, tu fe con Dios empieza a hacerse débil. Y se empieza a separar poco a poco, poco a poco, poco a poco, al punto donde dices no siento nada. Y yo sé, hay días y a veces varios días donde yo no siento a Dios. Pero ¿deja Dios de existir porque yo no lo siento? No. Dios es Dios. En el aire hay oxígeno y eso es lo que respiro cada día. No lo veo, pero lo respiro. Sigue existiendo. Y el problema nuestro es que muchas veces queremos corroborar, queremos comprobar que Dios está ahí. Es como aquel niño que está creciendo y ha aprendido a confiar en sus padres y cada vez quiere que sus padres le tengan de la mano porque quiere saber que están ahí. Y pasa a veces los niños cuando están dormidos, están extendiendo la mano para tocar y sentir que el papá, la mamá está allí junto a ellos y siguen durmiendo tranquilos. Porque hay este nivel de confianza, este nivel de fe se está desarrollando en un bebé. Lo mismo nos sucedió cuando empezaste a conocer de Dios, empezaste a conocer de Él y empezó todo en un nivel de crecimiento. Pero llega el momento en que tú ya tienes muchos años de conocer de Dios. Y ahora tienes que atreverte a creer que lo sientas o no, Dios sigue siendo Dios. Lo veas o no lo veas, Él sigue siendo Dios. Y esto es lo que le pasó a Acán, que como a Dios no se le ve, pero el lingote de oro sí se miraba y las monedas de plata sí se miraba. Y el manto que él tomó era precioso y atractivo a los ojos, se lo llevó. Y al entrar en este proceso, ahora esto le llevó a un error, después a otro error y después a muchos más errores. Entonces la lista de las fallas y las faltas se va creciendo y se va incrementando. Y no es que él no sabía, él sí sabía, porque si ustedes se fijan en capítulo 6, verso 17 al 22, encontramos que Dios les había descrito y les había dicho anteriormente qué es lo que debían de hacer. El verso 17 en el capítulo 6 les estaba dando instrucciones muy específicas qué es lo que iban a hacer al entrar en la ciudad de Jericó.
Y les dijo, y la ciudad y todo lo que está dentro de ella está dedicada para Dios y para destrucción. Solamente Rahab la prostituta y todos los que estén en su casa van a sobrevivir. Esa era la instrucción que Dios les había dado en capítulo 6. Porque ella escondió a los mensajeros que se le enviaron. Pero dice, pero ustedes guárdense de las cosas que son dedicadas a destrucción. No sea que ustedes vengan a ser destruidos por tomar cosas que han sido dedicadas para destrucción en esa ciudad. Y dice después en el verso 19, pero toda la plata, todo el oro y todo vaso de bronce y de hierro son santos para Jehová. Ellos irán a la tesorería del Señor o al tesoro de Dios. Entonces la gente gritó y sonó las trompetas. Y al hacer el sonido de las trompetas, la gente escuchó el sonido de las trompetas y empezaron a gritar con gran grito y las paredes, las murallas cayeron. Y la gente entró al frente de donde estaban cada uno a la ciudad. Fíjense, eso era el capítulo 6. Quiere decir que Acán era uno de los guerreros. Acán era uno de los soldados que fueron a la batalla. Quiere decir que él era uno capaz y uno capacitado e instruido para poder hacer las cosas. Pero ahora se encontró él en una situación donde él refleja la realidad nuestra como humanos. Todos somos humanos. Y todos en algún momento nos venimos a ser Acán, a troublemaker, uno que se mete en problemas. Y esta fue la situación de él. Y estando él en esa situación, encontramos entonces que al romper nuestra fe con Dios, no solamente ahora nuestras emociones vienen a estar desbaratadas, pero también al quebrantar o al romper nuestra fe con Dios, ahora nos encontramos viajando el camino de errores, uno detrás de otro, en lugar de corregir y detenernos. Y la tercera cosa que encontramos aquí en esta narrativa del capítulo 7 es que también nosotros cuando rompemos fe con Dios, tarde que temprano, si seguimos en ese paso, si seguimos en ese pensamiento y no rectificamos y no cambiamos y no regresamos, si seguimos ahí mismo, lo que va a pasar es que tarde o temprano va a venir el juicio. Tarde o temprano va a venir el juicio. Hablaba con mi hermano el viernes y me decía, porque estábamos hablando y él me dice, no, dice, hay mucho problema en el país y ningún político lo va a arreglar. Y le digo, tienes razón. Y dice, pero ¿sabes qué? La iglesia, nosotros, dice, deberíamos de estar orando que venga Cristo. Y en realidad tenemos que orar que Él venga, pero también tenemos que orar que la gente se salve. Que Dios perdone, que Dios restaure, que Dios restituya, que Dios renueve. Porque la Biblia nos dice en el capítulo 3 de San Juan que Él vino para salvar todo lo que estaba perdido. Y tú estabas perdido, yo estaba perdido, tú estabas perdido. Nosotros estábamos perdidos. Y Él tuvo la misericordia de perdonarnos y cambiarnos y hacernos nuevos. Y ahora nos está animando en este pasaje. Yo creo, la idea no es solamente mirar que cuando rompemos nuestra fe con Dios, ahora nuestras emociones se desbaratan y ahora empezamos a cometer un error tras otro y un día va a venir el tiempo de juicio. Pero detrás de todo esto está la idea, no rompas tu fe con Dios. No rompamos nuestra fe con Dios. No dejemos que se debilite esta relación con Dios. Porque si lo hacemos, nosotros vamos a sufrir. Noten lo que dice el verso 14 y verso 15 del capítulo 7. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias. Y la familia que Jehová tomare se acercará con sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará con sus varones o con los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema, o sea, el que fuera sorprendido siendo culpable, será quemado. Él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. El momento de enfrentar la realidad había llegado para Acán. Él pensó que pues solo es un lingote de oro, solo es unas monedas, solo es un manto. Y lo tengo escondido, nadie va a saber. Son, ¿qué? 3 millones de gente quizás, 1.5 a 3 millones de el pueblo de Dios que había cruzado el Jordán. ¿Cómo van a saber? Interesante cómo Dios en su sistema empieza a mirar a todas las tribus y dice, se prendió la luz en la tribu de Judá.
Y ahora toda la tribu de Judá viene y empiezan a pasar y el censor se prende en la tribu el siguiente era, olvidé el nombre de la tribu. Dice que viene y el siguiente de los que se encuentra ahí con ellos dice que presentan y viene a ser la familia a tomar cada una de ellas y se viene a identificar a cada uno y vienen a ser encontrados culpables. Dice, se identifica la tribu de Judá y luego se identifica la tribu de Sera y de la tribu de Zabdi y de el padre era Carmi y luego sale Acán. Y ahora es donde encontramos el texto que acabamos de leer, donde Josué lo enfrenta a Acán y le dice, pues dime qué pasó. Y en la confesión de él habla con Josué y le empieza a decir, bueno, pues estaba allí, se cayeron los muros, entré a la ciudad y estaba un manto precioso en el verso 21 del capítulo 7, le está diciendo, y le dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bonito, muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. 50 siclos y 200 siclos, estamos hablando de 250, era bastante cosa de cargar. Y el lingote de oro, y lo cual, aquí está la clave, dice, lo codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Entonces, note esto, cuando tú y yo rompemos nuestra fe con Dios, nuestras emociones se desbaratan. Cuando rompemos nuestra fe con Dios, ya no solamente nuestras emociones se desbaratan, pero empezamos a hacer decisiones erróneas. Cuando empezamos a hacer decisiones erróneas, ahora eventualmente va a venir el día de dar cuenta. Pero lo que yo quiero que tú y yo entendamos, que es bien importante, en el proceso, en el verso 1 decía que la ira de Dios se encendió contra todos. No fue solamente contra Acán. La idea de Dios es que rectifiquemos lo que debe de ser rectificado. Y al hacer eso, al final del día el que se va a beneficiar eres tú y soy yo. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Yo solamente quiero recordarles esto. Es que en esta narrativa el pueblo podía haber estado en victoria y pudiera haber vencido a la ciudad de Ahí, así de rápido. 3,000, ni siquiera hubieran necesitado los 3,000 hombres. Pero la cosa es que habían roto su fe con Dios. Y lo que Dios está diciendo y nos está enseñando, creo en este capítulo, no rompas tu fe con Dios. Van a venir dificultades. Mantén esa fe con Dios, mantén esta relación con Dios. Van a venir pruebas, te vas a estirar, te van a estirar, te vas a pasar hasta enfermedad o escasez, un sinfín de cosas. No rompas tu fe con Dios. En este libro de Josué, en esta serie, los descendientes de Jacob, los hijos de Israel, el pueblo de Dios, tú puedes mirar que ellos enfrentaron varias circunstancias, victorias y derrotas. Acababan de enfrentar una ciudad amurallada en el capítulo 6, impenetrable, invencible, inconquistable, llena de hombres de guerra, hombres fuertes y valientes para pelear, pero estaban atemorizados. Y ahora, ¿qué venimos a encontrar? Venimos a encontrar que un Dios interviene con milagros sobrenaturales para darles victoria. Eso es lo que Dios quiere hacer para ti, para mí. Eso es lo que Dios quiere hacer para nosotros. No rompamos nuestra fe con Él, porque vamos a perder mucho más de lo que vamos a ganar. De la misma manera, el trabajo que tú y yo vamos a hacer y estamos haciendo al tener victorias sobre los Jericós, nos va a dar después victorias sobre los Ahí. La pequeña ciudad de Ahí, es ilógico que la pequeña ciudad no la hayan podido conquistar y la gran ciudad sí la pudieron conquistar. Porque la gran ciudad la conquistaron obedeciendo, la pequeña ciudad la querían conquistar en desobediencia y no trabaja así para Dios. Si tú me estás escuchando o tú me estás mirando en línea, en tu casa, en tu trabajo, quizás en tu hora de receso, yo quiero que tú pienses y hagas este compromiso conmigo. Si eres cristiano, que le puedas decir a Dios, yo quiero mantener esta fe fuerte y firme contigo, Dios, ayúdame.
porque yo lo necesito, tú lo necesitas. Si tú has estado y te encuentras cuestionando a Dios por todo lo que está pasando a tu alrededor o lo que está pasando dentro de ti, este es el momento en que tú puedas decirle: Dios, yo voy a renovar este compromiso. Y si tú nunca lo has hecho y nunca te has atrevido, y quizás alguien pudiera, o tú mismo pudieras decir: yo soy Acán, soy una persona con mucho problema y por ello nunca me he acercado a Dios. Hoy te digo: salte del valle de Acán y permite que Dios restaure y haya una fe fuerte y firme entre tú y Dios lo puede hacer. Permite que Él venga a ser el que restaure lo que es necesario, porque tú no lo puedes hacer solo, Dios lo puede hacer. Este es el día de salvación, este es el día de perdón, este es el día de restitución. Dios le dijo a Josué: quite el anatema de entre ustedes para que ahora yo pueda estar con ustedes. En ese tiempo, desafortunadamente, era literalmente destruir a este hombre que era Acán y a toda su familia. Afortunadamente para nosotros hoy en día, tú no tienes que ir a destruir a nadie. Lo que tienes que hacer es sacar esto que está afectando y ponerlo en las manos de Dios y tener victoria, porque tu fe con Dios es más importante. No la rompas. Cultívala, nútrela, manténla y vas a ver lo precioso que es. El próximo domingo se va a estar hablando de las ofrendas que se presentan cuando hay victoria. Y esto es hacia donde queremos que llegues. Va a haber momentos donde tu fe quizás se rompe, quizás se ha roto, quizás se encuentra en tensión. Pero yo digo: no permitas que suceda. Y si ha sucedido, restáurala. Y si nunca la has tenido, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para tu vida, para tu hogar, para tu familia. Ora conmigo, yo te invito. Padre eterno, Dios todopoderoso, el mismo Dios de los descendientes de Jacob, los hijos de Israel, el pueblo de Dios, es el mismo Dios que está con nosotros hoy. Yo pido, Dios, que llegues ahí donde está esa persona, ese varón, esa dama, ese joven, esa señorita, y tú renueves este corazón, esta vida, restituyas, restaures, le traigas una nueva oportunidad. Hoy es el día, hoy es el tiempo. Señor, todos te necesitamos, todos te necesitamos. Y hoy en este día decimos: Señor, me comprometo a seguir trabajando y siéndome accesible para mantener mi fe contigo firme. No quiero que se rompa. Aquellos que se estaba rompiendo hoy la restituyen. Aquellos que no la han tenido hoy la establecen. Yo pido, Dios, que a través de diferentes maneras les dejes saber que la paz tuya ha llegado a ese hogar y sobreinunde sus mentes, sus pensamientos, sus sentimientos. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne en sus corazones. Te lo pido hoy. Lo pido todo y lo creo todo, lo proclamo todo para la gloria de tu nombre. Amén y amén y amén. Únate con nosotros el próximo domingo a las 9:30 de la mañana. Tenemos nuestro servicio de Abundant Life en inglés y nuestro servicio de Abundant Life español a las 11 de la mañana. Toma tiempo, invita a alguien, siéntate con tus hijos, con tu familia y celebremos el nombre del Señor. Oro que Dios bendiga tu hogar, tu familia, Dios prospere todo lo que hagas y que en esta semana tú puedas hacer tu relación con Dios más fuerte, tu fe con Dios se pueda hacer más fuerte. Y si estaba en peligro de romperse, acuérdate, Dios está contigo. Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida. Amén y amén.